Parte 2. Instalación con cable de fibra óptica. Principalmente, chicos, hay que pensar en una cosa. Cuando instalamos la fibra óptica tenemos que ser mucho más limpios, mucho más delicados, por decirlo así, más correctos que cuando trabajamos con cables normales o con cables de Ethernet. Si ya variamos de una instalación eléctrica a trabajar con Internet, con el cable de pares, perdón, ya tenemos que ser más cuidadosos, pues aquí con la fibra óptica todavía tenemos que hacerlo un poquillo más, ¿vale? Nos indica para grandes redes pueden alcanzar hasta 20 kilómetros entre equipos, cuando el ancho de banda, bueno, tenéis vídeos por ahí en el que hemos visto en clase, como hay vídeos por debajo del mar, por debajo del océano Atlántico, bueno, perdón, por debajo, en el océano Atlántico que cruzan de un continente a otro, ¿vale? Vamos a tener principalmente dos tipos de cables de fibra, de una sola fibra y de varias fibras. De una sola fibra es el que se utiliza para distancias cortas, el que yo conectaría, por ejemplo, para la Play, para conectarla a Internet, para mi Smart Televisión, cosillas así, me indica ya, para uso interior. El que conecto directamente cuando me llega la toma, la caja de segregación, que es lo que me pone la compañía, y lo conecto al router, ¿vale? Y de varias fibras tenemos también dos tipos. Un cable con varias fibras en su interior, que puede ser igual que antes, para uso interior, y un cable con varias fundas interiores y a su vez varias fibras en el interior de cada funda. Es decir, este cable ya está más protegido, este cable ya está preparado para que vaya por el exterior, para que aguante si se le dan, entenderme, golpes o demás historias, no exagerado, ¿vale? Pero sí, pues eso, como podéis ver en los vídeos de estos del mar, las fibras son pequeñas, pero luego es enorme como tenemos el revestimiento, ¿vale? Pues este sería este tipo de cable. Si os suena el Kevlar, seguro de los chalecos antibalas de alguna película y cosillas así, pues bueno, en principio llevan una fibra como Kevlar o similar, o el propio Kevlar, recubriendo y protegiendo nuestra funda. Nuestro cable, perdón. Es una fibra de color amarillo, a veces las tenéis de otros colores y eso evita que haya demasiada tracción y lo protege, que es una primera capa, por decirlo así, justo debajo de la funda del cable, que lo protege contra golpes y demás historias, ¿vale? Esto cuando lo cortamos, pues eso, tener cuidado, no se os metan las uñas ni nada de eso raro, son como pelillos y a veces es verdad que si no tienes la herramienta adecuada es complicado cortarlo. Y lo dicho, si lo hacemos en una vivienda hay que dejar, incluso en la calle, pero una vivienda con más motivo hay que dejarlo limpio y bien recogido, que no quede nada de esto por allí. Lo lógico es que cuando trabajamos con fibra óptica no utilicemos las tijeras típicas de fontanero, perdón, de electricista, ¿vale? Que tengamos una herramienta especializada, que solo la utilizamos para ello, ¿por qué? Porque además tiene que ser más limpia, tiene que estar más aguzada si cabe, que más afilada que la normal, que la que utilizamos en electricidad, y estar preparada para eso, para trabajar solo con la fibra óptica. Aquí tenéis algunos ejemplos de ellas. Si tenemos que resumir un poquito el proceso, pues bueno, primero tendríamos que quitar la funda exterior, después quitar esa otra pequeña funda de cables de Kevlar que hemos dicho, de hilillos, quitarlos y luego otra vez tenemos incluso otro revestimiento que coge a la fibra óptica, ¿vale? Entonces en total, mínimo 3 veces nos suele tocar pelar la fibra óptica. Hay algunos que pueden ser menos o lo que sea porque ya viene el latiguillo, porque vamos a hacer algunas prácticas en clase que difieren, pero pensar eso, que tenemos una funda exterior, el propio Kevlar que tenemos después, los hilillos y luego otra funda incluso debajo, ¿vale? Si lo hacemos tanto para una como varias fibras, como hemos dicho antes, pues bueno, claro, cuando lo hacemos con una solo quitamos el de uno, pero si tenemos un cable en el que salen varias fibras ópticas, estos van a tener luego otra vez su funda interior. Así que esa funda la tendríamos que quitar de nuevo otra vez, ¿vale? Todo esto cuando trabajamos manos limpias, con guantes y bien protegidos. Y aquí vemos el resumen de cómo sería este cable, pelado del cable multifibra, que es el que os digo, el que se complica. Cuando es una fibra solo es más o menos sencillo. Pues aquí, como tenemos varias fundas interiores y en cada una incorpora varias fibras ópticas. Es más rígido, bien protegido para su selección de interiores y exteriores enterrados y su pelado es más complicado por lo dicho. La protección es más dura, más resistente y además tengo que separar luego las fibras. Nos vienen las partes. Primera, pelamos la funda exterior del cable con el alicate. Posteriormente, con un cúter se corta la cubierta hasta la punta, quitando la funda como si peláramos, bueno, lo de un plátano, ya sabéis, sería un plátano muy pequeño, cuidado. Cuidado cuando utilizo el cúter, no hacerlo contra mí, sino para allá, ¿vale? Cortar el Kevlar, aquí es donde nos liamos, porque las herramientas que solemos utilizar en prácticas no funcionan muy bien, pero en la vida real, ya de mañana seguro que van a ir genial, ¿vale? Pelamos la funda interior, como una todas las fibras, con cuidado de no pasarnos,
Una vez que tenemos todas las fundas, o sea, vistas, toda la fibra, perdón, imaginaos que vamos a tener eso, pues como si fuera una piña, un manojo así de fibras, separando una a una, vamos a quitar todas estas funditas. Parte importante, ahora limpio las fibras con alcohol isopropílico, que a veces utilizaremos el alcohol de limpieza normal, ¿vale? También nos puede servir, pero mejor si es el isopropílico, o hay toallitas que ya vienen empapadas para hacer esa limpieza, ¿vale? Parecía la toallita de los bebés, pues igual, pero están empapadas en este alcohol. Y con eso limpio y quito todo. ¿Por qué? Porque si lo estoy haciendo incluso con las manos desnudas, aunque estén limpias, tengo grasilla y eso interfiere, ¿vale? Cuando yo pongo mis manos en un cristal, se quedan las huellas marcadas por muy limpio que esté. Pues en esto ocurre lo mismo, al final es un cristal, es como si fuera un cristal. Y eso me va a hacer que me vaya más lento y que vaya peor, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, si es necesario, pelar el revestimiento de cada una de las fibras, al final lo que os decía. En el multifibra es más complicado, es un pelín más largo el proceso y más cuidadoso. Por eso a veces si os habéis fijado, gente en la calle, cuando están montando instalaciones y demás, están como puestos con unas tiendas de campaña, en las arquetas y demás, protegidos contra el viento, contra la suciedad, para que no les ocurra nada. No les ocurra nada, me refiero a las fibras. Tenemos algún otro estilo de fibras ópticas, como decía, yo no soy súper experto en esto, pero bueno, una introducción creo que os puedo dar. Tienen algunos que viene un hilo en el que puedo ir tirando y se va abriendo la fibra, ¿vale? Que me puede ir ayudando para hacerlo, eso también está bien. Y bueno, aquí vemos algunas fotos, imágenes, aunque en blanco y negro se ven peor, de cómo quedaría la fibra. La fibra al final es un hilo. Pensar que es un pelo. Es como si fuera un pelo como los que yo no tengo, ¿vale? Y aquí lo que os comentaba antes. Ahora estábamos hablando supuestamente para fibras de vidrio, pero bueno, lo hemos englobado todo. Y aquí nos dice que también lo tenemos en plástico, ¿vale? Ese proceso de antes nos sirve tanto para plástico como para fibra de vidrio, todo lo que hemos visto ahora, ¿vale? Lo único que en fibra de vidrio es más caro, se supone, y en plástico es más económico y están saliendo kits ya para montarlos en nuestras casas, nuestras viviendas, que uno le puede hacer que, como digo yo, cuando yo que soy un chapuzas, soy un manazas, pues que hasta incluso yo que soy malísimo pueda montarlo en mi casa, ¿vale? O hacer medio una instalación, con cuidado, y viéndome algún tutorial de YouTube. Conexiones en el cable de fibra óptica. Esto sí o sí me lo tengo que saber. Todo esto tengo que saber. La fibra óptica tengo principalmente estos 4 conectores. Y estos 4 conectores, ST, SC, FC y LC, tienen unas pérdidas de inserción. Esas pérdidas es lo que nos dejamos por el camino. Lo que cuando yo hago la conexión de mi señal desaparece. Cuanto mejor haga la conexión, estas pérdidas serán menores. Pero ya de por sí me dice el fabricante, oye, con este conector tienes esto, con esto tienes esto, con esto tienes esto y esto. Esto nos da un problema. Y es que, claro, dependiendo de la instalación en que yo esté trabajando, voy a utilizar un conector, otro conector, otro conector u otro. O si no, me toca hacer el cambio de conectores de unos a otros. No se debe tocar la férula, es decir, no se debe tocar el hilo, no se debe tocar la fibra, y todos ellos suelen venir con un tapón, ¿vale? Que los protege para eso, para que yo no lo toque ni lo estropee. Lo dicho, esto sí que me tengo que saber. Los nombres y las pérdidas que tienen cada uno. Esto es cuando realizo empalmes manuales, ¿vale? No con la fusionadora. Siempre, chicos, todo lo que pueda, evito tener que cortar la fibra. Por eso se utilizan unas cajas de segregación o unas cajitas donde yo pongo el latiguillo y el cable que me sobra lo enrollo ahí, lo dejo guardado y no ando cortándolo si puedo. Hombre, si me sobra muchísimo, pues seguramente me tengo que cortarlo. Pero todo lo que yo pueda ya viene de fábrica hecho y no ando manipulando. Es decir, perdonar que lo ya conté anteriormente, evito todo lo anterior. Así que si yo puedo, voy a la tienda, al mercado, al almacén y compro ya latiguillos hechos de las medidas, incluso con los conectores que vi antes, voy y le digo, oye, dámelo con este conector por un lado y este por el otro. Y evito todo lo que pueda trabajar con ello. Sé que va en contra de lo que hemos aprendido, pero me voy a ahorrar tiempo y dinero, aunque el conector me cueste más, ¿vale? ¿Cómo se llaman estos tipos de latiguillos que ya vienen hechos? Pues el rabo de cerdo, ¿vale? Si lo recordáis así un poquillo, pigtails, rabo de cerdo. Son cables en los que ya tengo conectados por un extremo un conector y por otro extremo otro conector. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, incluso puede ser que por un lado me venga un conector y por otro la fibra libre y ya haga ahí yo la conexión. Y lo dicho, siempre que pueda evito cortar, chico, de cara al futuro, evito tener que hacer yo tener que poner yo los conectores y demás. Si puedo ya hacerlo, meterlo en una cajita guardado, pues ahí queda estupendo. Y si el cliente el día de mañana quiere
alargarlo un poquillo hacia un lado hacia otro. Además tiene esa parte ahí de retal para hacerlo, ¿vale? Es lo que se llama las cajas de segregación. ¿Cómo compruebo yo si todo está bien? Lo vamos a ver más visual en prácticas, pero vamos a tener lo que es tal cual un láser en el que yo conecto la fibra, que meto el extremo de la fibra con el conector puesto, y en el otro lado tengo una especie de polímetro, fallo que no me lo traigo aquí, yo aquí a casa para enseñarlo, y ahí es donde mido. Voy a lanzar el láser y el otro lado me va a decir, oye, mira, pues con esta frecuencia que has seleccionado, porque tengo que poner la frecuencia a la que voy a trabajar, tienes estas pérdidas, ¿vale? Es así más o menos como funciona. Aquí lo veis, cómo serían los comprobadores. Hay algunos que son dobles, algunos que vienen grandes los dos, otros simplemente es uno de estos y con el láser del otro lado, como el que tenemos en clase. Y ahí es donde yo voy a conectar el latiguillo por un extremo, el latiguillo por el otro, enchufo, oye, va bien, todo, perfecto. ¿Me da más pérdidas de las debidas o no me da incluso ni señal? Pues tengo que volver a hacer el proceso, ¿vale? Tengo que cambiar. Siempre hay que tener cuidado, lo he dicho, perdonad que sea tan pesado. Limpieza, 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 ¿vale? Incluso cuando ya he puesto el conector, limpio, viene aquí, incluso hay lijas y demás historias para pulirlo y todo eso, pero bueno, esa parte la vamos a dejar para un futuro que ojalá os llegue porque seáis muy buenos, pero por ahora nada, ¿vale? Pero sí hay que limpiar los extremos con alcohol isopropílico, dejarlo todo bien limpio para la conexión.